tal? Me presento, mi nombre es César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la asignatura Control Estadístico de la Calidad, en la carrera Ingeniería Industrial, modalidad de instancia. Esta asignatura impartida por el profesor Juan Morales. Bien, esta vez estaremos viendo lo que son las gráficas de control. Las gráficas de control, en este caso por atributos, y estaremos viendo lo que es la gráfica P. Vamos a ver lo que es un poco de teoría, y pasando eso pues estaremos viendo lo que es un par de ejercicios para aclarar un poquito más la idea de lo que estamos viendo. Ok, vamos a comenzar con lo que es la gráfica P. La gráfica P, grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Ok, gráficas P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades conformes. Bien, tenemos lo que es también la gráfica P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de los elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney pues puede ser útil en las siguientes situaciones. Si usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente. Bien, los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que la gráfica P tradicional. Bien, a partir de este momento vamos a ver lo que son un ejemplo para lo que son gráficas de control por atributos, en este caso gráfica P. El ejemplo nos dice la siguiente manera: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no informó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Bien, tenemos lo que son los números de defectos de 20 lotes, cada lote de 10.000 piezas. Ok, vamos a ver lo que es el ejemplo. Vamos a construir la gráfica P que más nos convenga. En este caso vamos a evaluar cuál de las gráficas estaríamos utilizando, ya sea la gráfica P en este caso o la gráfica P de Laney. Esto nos va a ayudar en lo que es el programa para definir cuál sería la gráfica que más se adecua a lo que es este tipo de análisis. Tenemos lo que es el lote, el tamaño del lote, que es de 10.000, todos son de 10.000 y los defectos por cada uno de ellos.
Bien, vamos a lo que es la construcción de lo que es ¿cómo se llama? Las gráficas. Ok, vamos a ver lo que es estadística, gráficas de control, por atributos. Y vamos a realizar el diagnóstico. Este diagnóstico nos va a ayudar para saber qué gráfica nos conviene más para poder nosotros determinar si el proceso está bajo control o no. ¿Okay? Ok. Nos dice que la relación observada de variación separada es 192.2%, límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante. Es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considero usar una gráfica P de Lane. Bien, no, el diagnóstico de la gráfica para efectos que nos sugiere el programa es utilizar lo que es la gráfica P de Laney para poder obtener lo que son datos un poquito más precisos y poder detectar un poco de más variación, en este caso si la hubiera. Ok, vamos a hacer lo que son las gráficas. En este caso vamos a hacer lo que es la gráfica que nos sugiere, la gráfica P de Laney. En este caso vamos a colocar esa parte. Vamos a colocar todas las pruebas, que analiza todas las pruebas que tenemos nosotros. Y vamos a poner una etiqueta, vamos a poner lo que es la gráfica de N. Ok, como tal tenemos lo que es la gráfica P. En este caso el sigma Z está en .73 o .74 y queríamos redondear en .7, que nos dice lo que es la teoría. Nos dice que la gráfica un valor sigma Z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste. Entonces en este caso, como el valor de sigma es menor a 1, necesitamos que se realicen los ajustes pertinentes para poder nosotros verificar lo que son la gráfica como tal. En la gráfica como tal tenemos lo que son dos fallos detectados por el programa. La prueba 1 nos dice que un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central de la prueba falló en los puntos 7. En este caso sería este punto se encuentra fuera de la tercera desviación estándar, de las 3 desviaciones estándar, perdón, y sería la primera prueba que no pasa. La prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Vamos a ver que tenemos lo que son los 9 puntos de este lado y 9 puntos hacia acá para poder que el programa nos esté rechazando este tipo de gráfica. Y por último estaríamos viendo que nos pide y determinar lo que es el proceso, si el proceso está bajo control o no. En este caso nuestro proceso no está bajo control, ya que los resultados de las pruebas para la gráfica están en este caso están rechazados. Por último, podríamos estar construyendo lo que es la gráfica P para ver si tenemos alguna variación. En este caso vamos a ver si la generamos. Ok, vamos a activar todas las pruebas para ver qué detecta. Y aquí vamos a poner gráfica P. Ok, la gráfica P
como tal, nos detecta solamente los fallos de la prueba número 2, que en este caso también nos detecta lo que son los 9 puntos fuera. Cabe resaltar que este tipo de gráficas, tanto la P como la LNP, nos está evaluando lo que es la proporción del total de los defectos. ¿Cuántos defectos? Perdón, la proporción de los defectos contra lo que es el lote producido. Bien, como vemos, solamente la diferencia entre la P y la LNP, tenemos lo que es la diferencia solamente del punto número 1 que no tenemos en consideración. Ok, vamos a avanzar en este caso con lo que es el siguiente ejercicio. Bueno, este sería lo que es el ejemplo dado y vamos a hacer lo que es el ejercicio que nos sugiere el docente. Nos dice si una empresa médica que produce catéteres ha tenido problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos para los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver, vamos a realizar lo que es la gráfica P. Primero que nada vamos a revisar lo que son los 50 lotes, están correctos. Aquí tenemos lo que es una variación, dentro de la teoría también nos habla que esta misma, el tamaño de la muestra puede variar. En este caso el tamaño de la muestra vamos a decir que es el tamaño del lote, y en este caso aplica, ya que en esta gráfica nos dice que sí puede variar. Vamos a ver cuál es la que nos sugiere el programa. Tributos. Ok, vamos a ver. Nos dice que el uso de la gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas y debemos considerar una gráfica P de Lane. Entonces nos dice que deberíamos estar haciendo lo que es una gráfica Lane P. Okay, gráficas de control. Vamos a poner lo que son todas las pruebas. Vamos a aceptar. Bien, esta parte cambia. La interpretación de esta gráfica básicamente es, como vemos, tenemos lo que es un límite inferior, una media y un límite superior, pero el límite superior está en constante movimiento, está en constante cambio. Esto es debido a que la proporción del lote o el tamaño del lote es el tamaño del lote no es constante, no es proporción, es el tamaño del lote. El tamaño del lote no es constante. En algunos casos podemos ver que fue de 10,000, de 5,000, de 15,000, de 12,000, entonces no es constante. La variación la arroja lo que es la gráfica lo pondera y va el tercer, lo que es el límite superior, lo va ajustando, lo va acomodando según la necesidad que vamos teniendo, en este caso por el lote. Un ejemplo es el punto número, en este punto nos dice que se eleva, sería en el punto número 3 aproximadamente, donde estaríamos teniendo alrededor de 15,000, el lote de 15,000, y las unidades defectuosas ahí serían alrededor de 2. De 12. Okay, vamos a ver. 5, en este caso sería parte de la 12.
5, 6, 11. Ok, en este caso sería parte de del punto número 2 o el lote número 2. En este caso serían 5000 y así. Entonces, la interpretación de la prueba o la interpretación de la gráfica nos dice que detectó un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de la línea central y nos dice dónde falló. La prueba falla en los puntos 6, 21 y 34. Aquí los tenemos 6, el punto 21 y el punto 34 están fuera de los límites, el límite de control superior. Entonces, con esta parte nosotros, a lo que nos pide lo que es el ejercicio, la gráfica no se encuentra bajo control estadístico, ya que no cumple con los criterios establecidos para poder nosotros decir que sí estamos cumpliendo. Bien, con esto terminamos lo que es el ejercicio, el ejemplo del ejercicio para las gráficas P, para las gráficas de control, en este caso gráficas de control para atributos, gráfica P. Seguimos con el siguiente tema. Bien, continuamos con lo que son gráficas de control. Ahora vamos a ver lo que son gráficas de control para atributos, en este caso gráficas NP. Bien, gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar y, por ejemplo, puede utilizar o podemos utilizar la gráfica NP para monitorear lo siguiente: número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Okay. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puede evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Ok, vamos a verlo un poquito más de modo más gráfico. En este caso vamos a ver lo que es las gráficas por atributos, gráficas NP. Vamos a ver un ejemplo. Guidon Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidon no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 10.000 desfibriladores Press2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, vamos a ver lo que es el ejemplo. Vamos a realizar lo que es el ejemplo. Nos pide que realicemos lo que es una gráfica de control. En este caso, una gráfica de control NP. Ok. Tenemos lo que son el lote. El tamaño del lote es consistente, son 10.000, son 20 lotes de 10.000 y cada uno tiene diferentes defectos. Bueno, total de defectos. Y vamos a ver lo que es la gráfica NP. Vamos a colocar en las variables los defectos y en el tamaño de los subgrupos el tamaño del lote. Podremos colocar el número de 10.000 ya que ese es constante. Y vamos a activar todas las pruebas. Vamos a poner en la etiqueta sería gráfica NP. Vamos a dar clic en aceptar. Bien, tenemos lo que es la gráfica NP, tenemos lo que es la evaluación de estos datos. Nos dice que los resultados de la prueba por la gráfica NP de defectos, la prueba falló, en este caso falló, la falla fue en la prueba número 2.
Nos detectó 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20. En este caso la gráfica como tal no es consistente, tiene cierta tendencia. Si vemos, tenemos 9 puntos consecutivos del lado de la media hacia arriba y 9 puntos consecutivos de la media hacia abajo. Vamos a contar, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así, se sigue manteniendo. Esta gráfica no tiene lo que es una variación normal o natural de proceso, y este defecto, o más bien ¿cómo se llama? Esta falla lo detecta lo que es el análisis de esta gráfica. Nos pide analizar si el proceso está bajo control estadístico. El proceso no se encuentra bajo control estadístico debido a que presenta falla en la prueba número 2, que nos dice que se detectan 9 puntos consecutivos en un mismo lado, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Continuamos. En este caso vamos a ver lo que es el ejercicio. Vamos a ver lo que es el ejercicio. Tenemos lo que es gráficas de control por atributos, gráfica NP. El ejemplo nos dice lo siguiente. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere saber si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver si vamos a realizar lo mismo, lo que es la prueba NP que nos están pidiendo. Tenemos el tamaño del lote. Aquí el tamaño del lote está variando. En este tamaño del lote son 50 lotes que están variando, y las piezas defectuosas también no es consistente. Entonces vamos a ver una diferencia en esta gráfica. Atributos, y vamos a ver la gráfica NP. En este caso vamos a meter las piezas defectuosas y lo que es mi tamaño de lote. Aquí sí tendría que meter yo lo que es el tamaño de lote o la columna. En este caso la C2, ¿por qué? Porque aquí viene mi tamaño de lote y ¿cómo se llama? El programa va a detectar automáticamente el ascenso y descenso de lo que es este tamaño de lote. Va a estar creciendo y va a estar decreciendo conforme se fue produciendo a lo largo del tiempo que se tomaron estas muestras. Vamos a lo que es activar todas las muestras. Y en las etiquetas vamos a colocar igual. Gráfica NP. Bien, vamos a dar clic en aceptar. Bien, esta gráfica, como ya lo mencionaba, es un poquito distinta a la que estábamos viendo hace un momento. En este caso tenemos lo que es el límite de control inferior, límite de control superior y lo que es la media. Todo está ahora sí que todo está bajo ciertas circunstancias. En este caso nos regimos de 0 a 20, que es el tamaño del lote. En este caso sería mi límite de control inferior y mi límite de control superior, que en la siguiente gráfica va a variar un poco. Tenemos lo que es un límite de control inferior, una media que también varía al momento de estar revisando, y un límite de control superior que también está variando, como nos podemos dar cuenta. Este sería la evaluación para esta muestra, con el límite de control inferior, la media y el límite de control superior. Lo que es la interpretación de esta gráfica nos dice que los resultados de la prueba de la gráfica NP
de piezas defectuosas. La prueba falló en la prueba número 1. Un punto fuera más allá de los 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 9, 21, 23, 29, 34, 35, 39 y 40. Salieron al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos fuera. Por aquí los vamos a contar. Salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada uno está fuera dentro de su propio cálculo. En este caso, podemos ver que si lo vemos de manera sencilla o de manera un poquito más amplia, este sería el cálculo para solamente esta muestra o este lote. Aquí estaría su límite de control inferior, su media y su límite de control superior está muy por encima. Y así sucesivamente con los demás. Vemos que en su propia prueba o en su propia muestra se encuentran fuera. Entonces, la gráfica de control nos falla en la prueba número 1, que en este caso nos dice que hay un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar de lo que es la media hacia arriba. ¿Qué más nos pide determinar en este caso? Nos pide determinar si el proceso está bajo control estadístico. El proceso no está bajo control estadístico ya que las pruebas fallaron, o la prueba falló en el punto número 1, y vemos cierto comportamiento que no es normal dentro de un proceso que se esté llevando a cabo. Bien, con eso terminamos lo que es las gráficas de control, en este caso gráficas de control por atributos, gráfica NP, y continuamos con el siguiente tema. Continuamos con lo que son las gráficas de control, gráficas de control por atributos, y veremos lo que es la gráfica U. Una gráfica U es el número, grafica el número de efectos, también llamados no conformidades, en este caso por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. La gráfica U básicamente nos mide lo que son el número de efectos por unidad. Y en esta parte lo que tenemos que comprender es que es posible que una unidad pueda tener varios defectos, pero aún así pueda ser funcional o pueda ser aceptada. El tamaño de la muestra puede variar y, por ejemplo, podemos utilizar la gráfica U para monitorear lo siguiente: número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD, etc. Podemos inspeccionar un tipo de efecto. Puede inspeccionar un tipo de efecto. La gráfica U puede inspeccionar un tipo de efecto. Por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos, una pantalla LCD. Puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Vamos a ver lo que es el ejemplo de una gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Vamos a ver, vamos a realizar lo que es, nos pide realizar una gráfica U y nos explica a continuación explica lo que es la gráfica que vemos en la parte de abajo. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Bien, vamos a analizar lo que es la gráfica. Nos dice que a raíz de que los tamaños de los subgrupos son iguales o los tamaños de los lotes son desiguales, los límites de control van a variar. En este caso estamos viendo que lo que es el límite inferior y el límite superior están variando. En promedio los técnicos están encontrando un píxel muerto.
y como vemos la gráfica pues tiene la tendencia de estarse moviendo en lo que es la media, pero tenemos lo que es un subgrupo, que en este caso es el subgrupo 17, que presenta una condición no conforme o no normal con lo que está presentando lo que es la tendencia. En este caso nos dice que el subgrupo 17 está fuera de control. Nos estaría registrando que al menos está encontrando ese técnico, son 3 píxeles muertos, cuando en promedio pues están encontrando entre 0.5 a 1 y el max, bueno, el máximo entre 0.5 y 1.5, que entonces la media pues estaría oscilando entre 1. En este caso, en este subgrupo encontramos una muestra con tres píxeles muertos, y aquí nos dice que está ocurriendo algo distinto. Bien, vamos a utilizar la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de efectos por unidad en su muestra. Bien, en esta parte nos está hablando de lo que es la gráfica U o la gráfica U de Laney. Básicamente, como en el tema anterior, estamos viendo que aquí también tenemos lo que es una gráfica U, como la gráfica P y la gráfica P Laney P. En este caso tenemos la gráfica U y una gráfica Laney U. Esta gráfica la vamos a explicar eh, para ver de qué se trata. Vamos a ver un ejemplo de una gráfica de diagnóstico con la gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con una gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. En este caso vamos a ver lo que es el diagnóstico de la gráfica U para facturación incorrecta. Aquí se corrió lo que es el diagnóstico. El diagnóstico nos arrojó que el uso de la gráfica, bueno, vamos a ver la relación de variación observada a variación esperada es de 553.4. Este número es bastante elevado. Vemos que hay una variación o una dispersión pues un poquito alta, y nos dice el programa que el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Necesitamos considerar una gráfica U de Laney. ¿Okay? La prueba de diagnóstico con gráfica U, la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica que la dispersión es excesiva, es lo que estábamos viendo en esta parte. Lo cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezca que están fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva utilizamos la gráfica U de Laney. Bien, la gráfica U de Laney es similar a la gráfica U tradicional. Ambas gráficas nos ayudan a monitorear el proceso o el número de efectos por unidad que se produce en nuestro proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Cuando tenemos grandes subgrupos y los datos se presentan con una dispersión excesiva, y cuando los datos presentan una dispersión insuficiente, ya sea que la dispersión pueda ser grande o puede ser pequeña, o puede ser mucha o puede ser poca. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z igual a 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que la gráfica U tradicional. Igual que la gráfica P y Laney P, el sigma z es exactamente lo mismo. El valor de sigma z igual a 1 pues nos indicaría que no se necesita hacer ningún ajuste. Entonces pudiéramos utilizar ya sea una gráfica
en su caso una gráfica P, una Laney P, o una U, o una U de Laney. Ok, bien. Vamos a ver el ejemplo para una gráfica U de Laney. El departamento de facturación del hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. Básicamente es el mismo, ¿cómo se llama? Es el mismo ejemplo que estábamos viendo hace un momento, solamente que en este caso vamos a utilizar la gráfica U de Laney. Como podemos ver, cuando utilizamos la gráfica U de Laney, el sigma z nos lo pone con un valor de 5.41. Recordemos que si fuera el valor del sigma sería igual a 1, pudiéramos utilizar cualquiera de las dos gráficas, ya sea la gráfica U o la gráfica U de Laney. En este caso el valor de sigma z pues nos lo pone con bastante alto. Por eso es ¿cómo se llama? Lo que es el diagnóstico nos dice o nos sugiere considerar usar la gráfica U de Laney. Bien, continuamos. Que vemos en este caso la variación de los lotes se sigue presentando y vamos viendo que en este caso hizo un ajuste. Vemos que si hubiéramos utilizado una gráfica U de manera normal, hubiéramos visto lo que son datos fuera, y en este caso vemos que mediante el ajuste que estamos viendo en esta gráfica que se utilizó, los datos se mantienen dentro y se comportan de forma normal mediante un proceso natural. Aquí nos dice tal cual, todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.004 con un sigma z aproximadamente de 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Los límites de control, en este caso hablando del límite de control superior, pues se amplió un poquito agregando lo que es la corrección de lo que es el sigma z. Bien, para ver un poquito más gráfico, ver un poquito más a detalle lo que es este tema, vamos a hacer un ejemplo, ahora sí más enfocado para el análisis. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 7 pulgadas, debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o una Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a realizar primero que nada vamos a realizar lo que es ¿cómo se llama? El diagnóstico. Vamos a ver qué tal, qué nos sugiere el programa. Vamos a ver el diagnóstico de la gráfica U. Okay. El diagnóstico de la gráfica U nos dice lo siguiente. Nos dice la relación de la variación observada a la variación esperada es de 348.4%. Vemos nuevamente que la dispersión, en este caso, la relación entre la dispersión de los datos es bastante elevada. Lo cual quiere decir que necesitaremos utilizar, bueno, aquí viene en la parte de abajo, el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas. Nos dice que consideremos utilizar lo que es una gráfica U de Laney. Necesitamos utilizar una gráfica U de Laney, ¿por qué? Porque en este caso va a realizar un ajuste para poder nosotros ver de manera detallada los datos reales en lo que es este análisis. Algo que cabe señalar es que los lotes están variando. Vamos a ver una gráfica muy parecida a la que estábamos analizando hace un momento. Vamos a realizar lo que es la gráfica que nos sugiere y la U de Laney, y después vamos a ver lo que es la gráfica U
para ver si en este caso hay algún cambio. Ok, vamos a activar todas y vamos a hacer lo que es la gráfica UDL. Ok, para poderlas diferenciar. Vamos a ver. Ok, bien. La gráfica U de Laney, en este caso, y con el análisis que corremos, nos dice lo siguiente: falla en una prueba un punto fuera más allá de las tres desviaciones estándar de la línea central. La prueba falla unos puntos 20, en el punto número 20. Esta es la falla, esta es la prueba que nosotros corrimos como tal. El valor, bueno, vamos a comenzar. La gráfica U de Laney nos dice que tenemos un valor de sigma z de 3.1382, lo cual es bastante pegado a lo que estamos viendo en lo que es el diagnóstico. Vamos a ver lo que es el límite de control inferior. La media está pues bastante pegada a lo que es la parte de abajo, y como vemos que como tenemos lo que es variación en el tamaño del lote, pues vemos este constante subir y bajar. El proceso como tal se mantiene estable, ya que solamente pues tuvimos un punto en general, pero tuvimos un punto fuera, lo cual nos está diciendo que tenemos aquí una condición extraña a lo que es el proceso. Pudiéramos en este caso pudiéramos determinar que el proceso no está bajo control debido a esta falla. Más bien, en cambio, en general el proceso pues está bastante aceptable. Tendríamos que estar analizando si este punto es crítico, o realmente pues investigar qué es lo que pasó ahí. Si este efecto realmente afecta la funcionalidad del producto, para poder tomar un poquito de más consideración. Bien, terminamos lo que es el ejemplo y vamos a ver lo que es el ejercicio. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble. Número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto, y recordemos que esa misma unidad, aun cuando tenga varios defectos, la misma unidad puede considerarse como aceptada. Nos pide construir una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Bien, vamos a ver lo que es esa parte que nos está pidiendo. Vamos a realizar lo que es este ejercicio. Ok, tenemos lo que es el número de lote, el tamaño del lote y el número de efectos. El tamaño del lote vemos que sigue variando. Son un total de 50 lotes y el tamaño del lote es variable. El número de efectos pues también es variable. Vamos a correr primeramente lo que es ¿cómo se llama? Okay, de control. El diagnóstico en este caso, para ver qué nos recomienda el programa. Okay, vamos a correr lo que es el diagnóstico y vamos a ver qué nos dice el programa o qué deberíamos estar realizando nosotros. Bien, la relación observada, la relación de variación observada a la variación esperada es de 367.5%. Es bastante alta. Nos dice que el uso de la gráfica U nos puede dar falsas alarmas y nos pide considerar utilizar una gráfica U de Laney. Vamos a realizar las dos gráficas. Primero vamos a hacer la de la gráfica Laney U
para ver en qué cambia. Vamos a activar todas las pruebas y vamos a poner y vamos a clicar en aceptar. Ok, la gráfica tiene al menos 3 fallos. Tenemos lo que es, perdón, 2 fallos. Tenemos lo que es un fallo en la prueba número 1 y un fallo en la prueba número 2. Vamos a ver qué nos dice el primer fallo. Un punto fuera más allá de las 3 desviaciones estándar es este punto que tenemos fuera de las 3 desviaciones estándar, que recordemos que es el límite de control superior. La prueba número 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, falló en el 22 y en el 23. En este caso tenemos 9 puntos consecutivos, arriba y abajo, en este lado de la línea, de lo que es la línea central hacia arriba. Entonces tenemos ahí una observación, tenemos 2 fallas y necesitamos ver lo que es el sigma z, que en este caso es 2.19. Tiene mucho sentido hacer lo que es la gráfica U de Laney, porque si estuviera en sigma 1, pues pudiéramos utilizar cualquiera de las dos. Vamos a realizar lo que es la gráfica U como tal para ver qué nos arroja. Okay. Gráfica se control por atributos y gráfica U. Vamos a colocarle todas las pruebas y vamos a colocarlo con la gráfica. Esto para diferenciarla. Okay. Bien. Si hubiéramos utilizado una gráfica U, nos hubiera dado muchos más fallos, muchos más puntos fuera. El mismo número de fallos en tanto las pruebas, prueba 1, prueba 2, pero más fallos o más puntos fuera, más puntos en rojo. Entonces es un poquito más aconsejable utilizar la Laney U tal cual nos dice el programa, tal cual nos lo sugiere el programa. Bien, en este caso terminaríamos lo que es el ejemplo, el ejercicio, y estaríamos cubriendo lo que es la parte de lo que es las gráficas de control por atributos, y en este caso veremos lo que es gráfica U. Continuamos con el siguiente tema. Bien, continuamos con lo que es gráficas de control por atributos. Vamos a ver lo que son las gráficas C. Vamos a ver lo que es un poquito de teoría y unos ejemplos para que quede claro esta parte. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de efectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD podemos inspeccionar un tipo de efecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Las gráficas de control para atributos C. Vamos a ver lo que es un ejemplo en la gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos de pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Okay. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Bien, la gráfica C que estamos utilizando aquí nos dice, bueno, vamos a irla interpretando. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. O sea que tenemos 10 pantallas, la producción es 10 pantallas por hora y estamos registrando ese dato. Utilizamos una gráfica de control C y
vamos a monitorear lo que son el número de píxeles muertos por hora. Por hora estamos con una media de un píxel muerto, y tenemos lo que son los subgrupos de 10 pantallas. Ok, tenemos aquí 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subgrupos. Y en este caso tenemos un punto fuera de especificación que nos está marcando la gráfica. Este proceso hubo un error y los técnicos tendrían que estar revisando qué es lo que está pasando en esa parte. Bien, vamos a ver lo que es un ejemplo ya un poquito más estructurado, que vendría a ser lo de una empresa que se dedica a producir rines de aluminio. Bien, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Recordemos que una unidad puede tener más de un defecto y aún así la unidad puede ser considerada como buena. Nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control. Vamos a realizar la gráfica C con los datos que nos da lo que es el programa Minitab. Los datos ya están previamente cargados. En este caso tenemos solamente dos columnas. Tendríamos que tener lo que es solamente el número de lote y los defectos por unidades. Recordemos que nos dice esta parte, bueno, dos datos que tenemos que tener siempre en cuenta. La gráfica C solamente la vamos a utilizar cuando el número total de defectos en una muestra, para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Aquí tenemos que nos dice que son 50 lotes de 5000 unidades. Todos los 50 lotes son 5000 unidades, entonces aquí cumple para poder nosotros realizar ese prueba. ¿Okay? Tenemos los 50 lotes, 5000 unidades de cada uno y los defectos de cada lote que se estuvieron registrando. Ok, vamos a ver, vamos a realizar lo que es ¿cómo se llama? La gráfica. Vamos a lo que son la gráfica control C. Vamos a activar todas las pruebas y vamos a dar clic en aceptar. Bien, esta gráfica de control como tal nos muestra los defectos por unidades revisadas. En este caso se revisaron 50 lotes de 5000 unidades y cada lote pues nos registró ciertos defectos, cierto número de defectos, lo cual pues vemos que el proceso en sí, el proceso que estamos teniendo ahí, el proceso está en control. ¿Por qué? Porque el programa no nos detecta puntos fuera de control. Tenemos lo que es lo que es el límite de control inferior, la media y lo que es el límite de control superior. Vemos un proceso normal, un proceso en variación natural del proceso como tal. Entonces el proceso se comporta normalmente, por eso los datos y el programa no reflejan nada. Vamos a realizar lo que es el ejercicio. El ejercicio nos dice que una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se muestran los resultados de los últimos 50 lotes
de 1000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad, recordamos que una unidad puede tener más de un defecto, sin embargo esa unidad se puede considerar o se puede seguir considerando como una unidad aceptable. Nos pide construir una gráfica C para la gráfica para graficar la cantidad de efectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a revisar lo que es la gráfica. Tenemos el tamaño del lote, el número de efectos, número del lote, el tamaño del lote y número de efectos. ¿Okay? En base al tamaño del lote, aquí tendríamos que revisar, vamos a revisar si la gráfica se realiza como tal, debido a que aquí estamos viendo que ya varía, no nos se utiliza para el número total de efectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Vamos a ver si realmente aplica esta parte. Okay. Vamos a ver la gráfica C. Bueno, aquí como tal solamente nos grafica lo que es el número de efectos, por eso la gráfica la llevó a cabo de manera normal. Recordemos que la muestra, o en este caso como nos dice lo que es el tamaño de la muestra es constante, o el número de lote debería ser constante. Sin embargo, en esta parte tendríamos que revisar dónde estaríamos cómo estaríamos midiendo esa parte, debido a que en el número de efectos, bueno, pertenecientes a cada muestra, deberíamos de revisar si en esta parte es correcto, debido a que está variando y no haría match con lo que dice la teoría, que el número de efectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Grafica el número total de los defectos, pero cuando la muestra es constante. O en este caso necesitamos revisar si a lo que se refiere con muestra es lo mismo que sería el tamaño del lote. Pero bueno, la gráfica que nos refleja lo que es el ejercicio nos da ¿cómo se llama? Un proceso normal, no nos marca ninguna falla, nos pone el límite de control inferior, la media y lo que es el superior, todo basado en los datos obtenidos. Bien, con esto estaríamos cumpliendo con lo que es el ejercicio y el ejemplo realizados como tal, y estaremos finalizando lo que es la unidad número 2, gráficas de control, en este caso gráficos de control por atributos, y con el último tema que es gráficas de control, en este caso tipo C. Muchas gracias.